darles la bienvenida a una nueva edición de la Cuadratura del Círculo. En esta ocasión tocaremos el tema de la situación de las brechas de infraestructura y cómo va el Plan Nacional para la Competitividad Oficial que se lanzó en el 2019. Hemos invitado a Roberto Runaga y también nos acompañan Fernando Sillonis y Félix Jiménez Ciesa, asociados de IIG. Bueno, básicamente se lanzó en julio del 2019 este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad tan importante, sobre todo el hecho de tener un plan oficial por primera vez. Para mi gusto fue muy poco ambicioso, ¿no? Metas de atención muy básica y no con un horizonte más bien limitado, pero bueno, es mejor tener un plan oficial que no tener ningún plan oficial. Lo que queríamos conversar con Roberto es qué pasó después, cuál es el avance, sigue vigente el plan, porque aparecen proyectos que no estaban en el libreto y saltan adelante y obviamente absorben recursos que van a dificultar que el plan se pueda avanzar, cuánto se ha avanzado y cuáles son los principales escollos, ¿no? Roberto, adelante, y después ya entraríamos nosotros a comentar y cambiar ideas para ver qué podemos sacar en claro. Adelante, Roberto, y bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta invitación. Me encanta siempre tener espacios para discutir sobre los temas de infraestructura, que en muchas cosas seguramente vamos a coincidir. Nosotros en la Universidad del Pacífico, con mi colega José Luis Bonifaz y Julio Aguirre, fuimos contratados por el MEF y por el PIT para hacer la línea de base, ¿no? Para hacer la estimación actualizada de la brecha de infraestructura, tanto de corto plazo como de largo plazo, que sirviera de línea de base, ¿no? Para el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Pero el plan en sí mismo, ¿no es cierto?, no lo elaboramos nosotros. Para eso el MEF contó con la asesoría, tengo entendido, del gobierno británico, ¿no? De un consultor británico, no recuerdo la institución, y nosotros en realidad, como te digo, solamente estuvimos coordinando con ellos el tema de las brechas, ¿no? Que es parte del documento, pero es una parte más de diagnóstico que sirvió de repente para establecer un poco esa cifra referencial que tú mencionas, poco ambiciosa de repente, ¿no es cierto?, del plan. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla para una brevísima presentación que motive luego parte de la discusión. Y empiezo con una pregunta elemental, que probablemente todos nosotros la tenemos clara, pero digamos, para el público, la gente a la cual queremos llegar, de repente es importante, ¿no?, empezar con eso. ¿Por qué es importante la infraestructura? ¿No? Y ahí menciono unas cuantas ideas. Evidentemente uno podría quedarse discutiendo mucho rato ahí, pero básicamente, por un lado, es fundamental para el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque es simplemente, como decimos los economistas, un factor de producción, ¿no?, que en particular va a afectar la productividad de los otros factores. Esa es la particularidad quizás, ¿no? No solamente es un propio factor dentro del capital, ¿no?, para producir bienes y servicios, sino que además va a afectar, ¿no es cierto?, la productividad del resto de capital y de la mano de obra como principales factores de producción. Por otro lado, es un determinante clave para la inclusión social, el alivio de la pobreza y la reducción de la desigualdad de ingresos. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque a veces uno cree que uno se concentra demasiado, uno piensa demasiado solamente, ¿no?, en el crecimiento económico, y a veces por eso nos tildan a los economistas de que no tenemos rostro humano, ¿no?, porque nos olvidamos de la situación del día a día de la población. Lo interesante entonces de la infraestructura es que también permite, ¿no es cierto?, ayudar en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, permite el acceso a los servicios básicos, permite la integración territorial, ¿no es cierto?, y el acceso a los mercados, ¿no?, que sin los diversos tipos de infraestructura, pues se hace poco menos que imposible, ¿no? Y finalmente, genera efectos dinamizadores tanto de corto como de largo plazo,
que quizás ahora más que nunca resulta fundamental. Siempre es importante esto, pero quizás en este contexto de pandemia, quería decir post-pandemia, pero en realidad seguimos todavía en pandemia, resulta fundamental porque es la inversión clave, ¿no es cierto?, que nos puede mover la aguja realmente del crecimiento de la economía, incluso desde el corto plazo, en la medida que dinamicemos los proyectos que ya están en ejecución o a punto de ser firmados sus contratos. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas acciones claves que yo considero que es importante que discutamos para poder entender la problemática y, por otro lado, proyectar, ¿no?, el desarrollo de la infraestructura? Son esos 4 puntos que ahí muestro en la lámina, ¿no? Por un lado, es indispensable el apoyo político y la capacidad de gestión desde el gobierno. O sea, tiene que ser una política, ¿no?, estatal, una política, de nuevo, no solamente del gobierno de turno, ¿ok?, sino debería ser una política de Estado, de largo plazo. Esto está íntimamente ligado con el punto 2, ¿no?, que menciono ahí, tiene que involucrar planificación. Afortunadamente, como tú decías, Gonzalo, en la introducción, ya tenemos, ¿no?, por fin un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad desde mediados del 2019, o sea, acabamos de cumplir 2 años, ¿no es cierto?, de la publicación de ese plan, y eso es mejor que nada. Sin duda hay mucho por mejorar y vamos a discutir un poquito sobre el avance. Yo voy a mostrar ahorita algunos cuadritos, algunas cifras sobre el avance. Es un plan que tiene que ser revisado periódicamente. O sea, por más que yo haga un plan, por ejemplo, a 5 años, como este, o a 10 o a 20, ¿no?, uno puede ser ambicioso en el largo plazo, eso no quiere decir que voy a esperar pues a días antes o meses antes del vencimiento del plan para recién hacer un nuevo plan. Este plan tiene que ser vivo y tenemos que estarlo revisando continuamente. Ese plan también tiene que incorporar en el futuro, ¿no?, la infraestructura social, y el futuro en realidad ya es ahora. Debe contar con participación del sector privado. O sea, al principio resalté la relevancia de la política pública, pero evidentemente el principal instrumentalizador, por así decirlo, de esto, ¿no?, debe ser el sector privado por las grandes bondades que hay, ¿no es cierto?, en los contratos, por ejemplo, de APPs, ¿ok?, también de obras por impuestos, entre otras modalidades. Y finalmente, debe incorporarse, ¿no?, una serie de herramientas introducidas por los famosos convenios gobierno-gobierno, no para que los convenios gobierno-gobierno se generalicen en el desarrollo de las infraestructuras. Eso no es lo que estoy planteando. Lo que estoy planteando es de que a raíz de la experiencia que obtuvimos para los Juegos Olímpicos por el convenio gobierno-gobierno, lo que tenemos que hacer es desarrollar las herramientas, ¿no es cierto?, que allí claramente se pusieron sobre la mesa, como por ejemplo el PMO, ¿no?, los contratos NEX, etcétera. Muy interesante, Roberto. Yo quería agregar a lo que has dicho respecto que los avances son limitados. La realidad es que cada año se gasta, y esto es desde hace décadas, unos 30.000 millones de soles por año en obras de infraestructura. Generalmente se deja de gastar 1/3 del presupuesto institucional para tal fin, y además lo que se dice que se gasta en realidad es gasto devengado, es decir, solamente autorizado para ser girado y después aplicado a un proyecto. No tiene que ver con la ejecución de las obras. Y la realidad es que hay obras paralizadas por todos lados. Hace poco el Comercio sacó un importante informe basado en Infobras. La información es reciente, y habían 3.055 obras paralizadas a nivel nacional por un monto de 30.000 millones de soles. Es que esto es enorme, es lo que se gasta en un año en obras, está en este stock de obras paralizadas que pueden tener desde 1 año de paralizadas hasta 8 años de paralizadas. No habría forma de... Esa información no está disponible, pero son obras que pueden estar largos años paralizadas. Y haciendo el promedio resulta que
el promedio de obra por realizar es de 9.5 millones de soles. Entonces yo hice un pequeño cálculo de, digamos que al año se hacen unas 15.000 obras en total, por unos 30.000 millones de soles, es decir, la obra promedio nacional, regional y local, provincias y distritos, es de 2 millones de soles, en promedio. Como el informe extraído de la Contraloría de Infobras tiene un promedio de obra paralizada de 9.5 millones, estamos bien lejos. El radar no llega a medir lo que hay con problemas o paralizado a nivel provincial y local, no llega. Simplemente la Contraloría no tiene ese alcance. Quizás ha llegado a algunas provincias, pero no llega a los distritos. Y el 40% del presupuesto anual en obras se gasta en obras locales. Entonces estamos en una situación bien compleja porque no hay fiscalización, no hay seguimiento. Y yo quería escuchar, Roberto, ¿qué piensas de la Contraloría? O sea, este control concurrente está dando resultados, por lo que vemos, hay muchas obras paralizadas y en vez de ayudar, paraliza el gasto. Creo que eso sería interesante que nos comentes cómo ves eso. Sí, Gonzalo, un breve comentario para agregar una cifra, nada más, ¿no? Así como tú decías que efectivamente, ¿no? El proyecto de gasto, ¿no? Debería ser más o menos de 30.000 millones de soles anuales. Como referencia, el nivel de inversión ejecutada en los 52, bueno, como parte de los proyectos, son 52 proyectos en el Plan Nacional de Infraestructura, pero en realidad dentro de ellos son menos los que han tenido ejecución, en un año y medio, prácticamente un año y medio, basándome en la misma fuente que es el MEF, ¿no? El MEF sacó un informe en enero de este año de el grado de avance, ¿no es cierto?, del PENIC, entre julio del 2019, que es cuando se publicó, y diciembre, el último día de diciembre del 2020. El nivel de ejecución de inversión apenas fue de 3.700 millones de soles. En año y medio, prácticamente año 5 meses, pero si quieres redondeamos en año y medio, 3.700, o sea, más o menos un 10% del monto que tú hablabas para un año, en este caso un año y medio, ¿de acuerdo? Es lo que se ha ejecutado. Entonces, creo que esta ha sido unas etapas más críticas, de más bajo grado de avance, que evidentemente se explica por diversos motivos, ¿cierto? No solamente, digamos, por, echémosle toda la culpa al gobierno, claramente la pandemia afectó, sin lugar a dudas, si el manejo de la pandemia fue adecuado o no, en realidad escapa esto, pero claramente al cerrar la economía, se afectó todo eso, a pesar de que luego hayan sido proyectos que se han priorizado, ¿no es cierto?, en el retorno a esto. Pero entonces, regresando al tema de Contraloría que tú me decías, es difícil decir, ¿no es cierto?, si realmente es el control recurrente o concurrente, mejor dicho, el que ha afectado esto. Puede ser una variable adicional, pero yo no estoy seguro que sea la principal variable, ¿no? En realidad yo creo que el rol de la Contraloría en general, ¿no?, más allá de cómo sea el control, si ex post, ¿no es cierto?, si concurrente o qué sé yo, creo que tiene que cambiar enormemente su enfoque, ¿no? Y que tiene que ser hacia facilitar la ejecución, ¿no?, de las inversiones, ¿ok?, en lugar de efectivamente concentrarse en encontrar, ¿no?, pequeños errores procedimentales y que eso paralice el proyecto. Ese es un problema realmente muy serio que no ayuda al desarrollo de los proyectos. Entonces, sé que es fácil decirlo, es muy difícil implementarlo. Estas cosas, sin personalizarlas, pero las hemos conversado hace mucho tiempo y en varias oportunidades con el Contralor, ¿ok? El Contralor actual, pero también con contralores previos, y suelen estar de acuerdo con nosotros. El problema es cómo hace el Contralor para convencer a toda su línea, ¿no es cierto?, hacia abajo, que efectivamente, ¿no es cierto?, no deben concentrarse en temas que pueden ser, insisto, pequeños problemas, pequeños inconvenientes que uno enfrenta por tratar de, insisto, llevar adelante un proyecto,
y más bien que se concentren en dos cosas. En un lado, efectivamente, en procesos donde se vea que ha habido, ¿no es cierto?, casos de manejos inapropiados de fondos, y por otro lado, en penalizar la inacción de los funcionarios. Fernando, ¿algún comentario? Yo agregaría la dispersión de responsabilidades. Yo creo que el diseño institucional del Estado peruano relativo, dado que estamos hablando de infraestructura, es caótico, ¿no? Yo hago un recuento, ¿no? Ministerio de Transportes hace carreteras, ferrovías y puertos. Ministerio de Educación tiene su división de infraestructura educativa, ¿no? El Ministerio de Salud tiene su división de infraestructura de salud. El Ministerio de Vivienda y Construcción hace agua y saneamiento, más vivienda, ¿no? El Ministerio de Agricultura hace reservorios y afianzamiento hídrico. Produce, hace terminales pesqueros, muelles, ¿no? Además está Proinversión. Además, por si faltara más, están las direcciones regionales de infraestructura de los gobiernos regionales, que también hacen infraestructura, más las direcciones municipales, locales de infraestructura. Realmente es un caos, ¿no? Entonces, yo sí estoy a favor de una reestructuración institucional, organizacional, y por eso en todos los cuadraturas del círculo yo me he referido al modelo del BCR, ¿no? La institución autónoma para infraestructura, y consolidar en una institución muy profesionalizada, meritocrática, estable, apolítica, ¿no? Facilitaría mucho las cosas. Yo creo que lo que describe de una manera patética Roberto es más que nada consecuencia del caos organizacional del Estado, ¿no? Sí, ese sería mi aspecto. Félix. Sí, tomando en consideración lo que menciona Fernando, quería preguntarte, Roberto, a ver, desde el 2014 que Proinversión viene adjudicando cada vez menos proyectos, usualmente las que salen son siempre líneas de transmisión, pero no proyectos grandes, no proyectos muy relevantes que le lleven mayor beneficio a las poblaciones, ¿no? Entonces, en tu experiencia quería preguntarte, ¿qué consideras, qué cambios institucionales, organizacionales consideras que Proinversión debería llevar a cabo? Sabemos que están en un proceso que se ha extendido 6 más ya luego de un año de reestructuración, pero ¿cuáles son las claves, los cambios claves que tú consideras que debería darse en Proinversión para que retome su ritmo de adjudicaciones pasado? Y también, si es que tú ves algún que eventualmente, dado que el consejo directivo de Proinversión está conformado por un grupo reducido de ministros, si tuviésemos algún escenario como el gobierno pasado, en confrontaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿tú ves que eso también pueda afectar a las modificaciones que Proinversión pueda tener? Gracias, Félix. Sí, sin duda. A ver, yo te diría que en general, como he estado dentro de Proinversión, ya no estoy, pero he estado en comité varios años, ¿ok? Entonces, yo podría decirte que en general no he apreciado, siempre hay, ojo, cosas que se pueden mejorar internamente, pero no es que yo pueda atribuirle la principal responsabilidad de la baja, de la tremenda reducción en ejecución, efectivamente al funcionamiento interno de Proinversión. ¿De acuerdo? Yo te diría que en realidad el principal problema está justamente arriba, el consejo directivo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo simpatizo completamente con lo que planteaba Fernando. Efectivamente tenemos que hacer reformas profundas, ¿no?, en instituciones, ¿no?, en la organización de instituciones. Y en el caso de Proinversión, por ejemplo, ¿no?, para muestra un botón, más allá que estemos de acuerdo con eso o no, ustedes recordarán que a inicios del gobierno pasado, ¿no?, el gobierno de Kuczynski, el ministro Torne incorporó una serie de reformas, ¿no?, a Proinversión. Y una de ellas, ¿no?, muy importante, justamente afectaba al consejo directivo. El planteamiento que hizo, ¿no es cierto?, es que el consejo directivo iba a estar compuesto por 6, ¿no?, directores, ¿ok?, 3 de los cuales iban a ser ministros, ¿sí?,
el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Transportes y el de Energía, me parece, porque eran los que tenían la mayor cantidad de proyectos, ¿ya? Esto podía ser rotatorio, obviamente no el MEF, sino los otros, pero en esencia yo creía que eso iba a ser muy, muy permanente porque ahí están la principal cantidad de proyectos. Y los otros 3 representantes iban a venir del sector privado. Hay muchos que dicen, ¿no es cierto?, de que eso no hubiera funcionado en la práctica. Puede ser, ¿eh? Pero a lo que quiero llegar es, ¿lo probamos? O sea, se hizo la reforma, la implementamos y vimos que no funcionaba y por eso dimos marcha atrás. Y la respuesta obvia es no, ¿no es cierto? Nunca se implementó, nunca se nombraron los 3 representantes del sector privado y después de 2 o 3 años hubo que recular. Pero entonces, de nuevo, ¿para qué hacemos reformas? Porque obviamente detrás de esa reforma hubo pues toda una investigación, probablemente contratación de expertos, ¿no? Estudios, etcétera, y sin llevarla, ¿no? Sin ejecutarla, finalmente no la implementamos. Entonces, eso pasa mucho en el país, ¿no es cierto? Entonces, regresando al caso de tu pregunta, creo yo que por ahí pasa la cosa, ¿no? El directorio tiene que estar compuesto, ¿no es cierto?, por personas que realmente se comprometan a sacar los proyectos, y por eso lo ato con lo que mencioné en mi presentación, que es la importancia de la política de Estado, ¿no es cierto?, de infraestructura. Si no hay ese compromiso político, si no hay ese seguimiento, ¿no es cierto?, entonces evidentemente cada ministro va a hacer lo que quiera, ¿no es cierto?, no va a haber ninguna coordinación entre ellos, ¿ok?, y se aprobará o no se aprobará, ¿no?, en directorio los proyectos. Entonces, eso ha sido, creo, el principal inconveniente, y por lo tanto yo creo que hay que atacar el tema por ahí, ¿no? Si queremos que Proinversión continúe, y yo soy de los que cree que sí, tampoco hay que inventar todo de cero, ¿cierto? Creo que la idea de Fernando es, de nuevo, reorganizarnos, pero eso no quiere decir necesariamente eliminar las cosas que en algún momento funcionaron bien y que de repente hoy en día no están funcionando tan bien, entonces hay que hacer esos ajustes, ¿no? Pero no inventar la pólvora, ¿no? Para ponernos en contexto, digamos, en lo que puede pasar en los siguientes meses y años, básicamente creo que podríamos llegar a la conclusión que tenemos 3 problemas de fondo en este asunto de las inversiones y el gasto en infraestructura. Primero, la incapacidad de gasto manifiesta en todos los niveles de gobierno, la injerencia política que no deja de meter la mano y obstaculizar los planes, reemplazar los proyectos por otros de su predilección, y también, sobre todo, la falta de carrera pública, ¿no?, de continuidad de conocimientos, transferencia de conocimientos, y las personas a cargo de las obras en las regiones, provincias y distritos, bueno, simplemente no están preparadas para la función. No nos sorprende entonces que hay tanta pérdida, atraso y obras paralizadas en obras locales, y al mismo tiempo los megaproyectos han estado muy cuestionados por casos de corrupción importantes que se descubrieron. Entonces, llegando al punto de tus propuestas, Roberto, ¿cómo hacer que haya una mayor participación privada en APPs? Acá hay un cuello de botella. Por otro lado, el gobierno actual quiere hacer más ágil la inversión en las regiones, provincias, distritos, en las regiones y en las zonas más pobres. Es una buena idea. Lo malo es que eso no va de la mano con simplemente facilitar la entrega del dinero para que después los alcaldes hagan una fiesta y terminemos sin las obras y con más corrupción que nunca. Y por otro lado, tenemos, ante la falta de capacidad de gestión, se introdujo la idea salvadora de los acuerdos de gobierno a gobierno, que creo que tiene limitaciones. Eso se está notando en el acuerdo de gobierno a gobierno de la reconstrucción del norte, o de la reconstrucción con cambios, y también en el proyecto de Chincheros, que no está avanzando realmente bien. Entonces, en cambio, los PMOs podrían ser una gran herramienta muy valiosa que sirve para acompañar obras públicas, paquetes de obras públicas de todo tamaño, y también para acompañar megaproyectos, APPs.
Y a eso no se le está dando el impulso y más bien se ha optado por los acuerdos de gobierno a gobierno que acompañan obras públicas. Y ese es un problema serio porque algunas veces las obras públicas no son lo más indicado, sino más bien una fórmula mixta como una APP. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer, Roberto, para recuperar la confianza y que el país vuelva a adquirir ritmo en APPs, en obras públicas, en paquetes de obras públicas y que podamos confiar en que esto va a funcionar? Correcto, Gonzalo, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la herramienta número uno son efectivamente los PMOs, ¿no? Como lo mostré también en una lámina, ¿no? Yo tampoco creo, ¿no es cierto?, que la salida sea, ¿no es cierto?, claro, en el corto plazo de repente más rápido, ¿no es cierto?, estos convenios gobierno a gobierno, pero no es, ¿no es cierto?, efectivamente lo ideal. Fue lo óptimo para los Juegos Olímpicos por nuestra cero experiencia al respecto y encima estábamos contra el tiempo. Parece también, más allá de lo que tú estás mencionando ahora, pero parecía lógico para la reconstrucción con cambios porque involucraba a su vez muchos tipos de infraestructuras y proyectos, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando, ¿no?, de en realidad infraestructuras específicas como por ejemplo Chinchero o como por ejemplo la línea 3 del metro, ¿no?, etcétera, yo no creo que esa sea la mejor manera de manejar esto. Yo creo que tiene que ser efectivamente vía APP, en cuyo caso aquí el paso número uno, pero que tiene que provenir ¿no?, del gobierno. O sea, parece que estamos medio entrampados porque obviamente hay algunas decisiones que dependen del propio Estado. Es la creación del PMO. Porque, de nuevo, en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad de hace 2 años, es una de las principales herramientas ahí listadas y explicadas. ¿De acuerdo? Es la primera vez que se pone por escrito el compromiso, en este caso, ¿no es cierto?, del sector público, en que va a empezar a crear los PMOs, ¿no es cierto?, a nivel de las instituciones públicas. Obviamente un PMO, por ejemplo, dentro del MTC era pero fundamental, ¿no es cierto? ¿Ok? Y no lo ha hecho. Entonces, si no empieza con herramientas de gerenciamiento tan elementales como esa, ¿no es cierto?, la verdad es que uno dice, pucha, estamos en problemas. Por otro lado, la otra herramienta importante, ¿no es cierto?, aunque esta depende más de proinversión, y ahí sí de repente hay que achacarle responsabilidad a proinversión, es el tema de los contratos estándar, ¿no? Se avanzó en algún momento, ¿no es cierto?, hubo un borrador de eso, pero después creo que quedó en nada. Entonces no se han publicado, que yo sepa, esos contratos estándar. Hay que involucrar también a Contraloría en su aprobación para que se puedan realizar estas nuevas, se puedan utilizar estas nuevas herramientas y no sigamos pues con la misma lógica de que se presenta un problemita en un contrato y paramos todo, ¿no es cierto? Y bueno, regreso, Gonzalo, obviamente hay de repente más variables que ahora estoy olvidando, pero regreso al tema de nuevo de el compromiso político. Y la verdad es de que en ese sentido, no sé si mi entusiasmo también se ha ido perdiendo un poco con el correr de los años, pero yo no percibo, ¿no?, así como no lo percibí, ¿no?, en el gobierno de transición, en el gobierno previo, incluso, bueno, hemos tenido tantos gobernantes que es difícil definir a cada uno de ellos en ese periodo de 5 años, pero después del impulso muy fuerte que quiso dar, ¿no?, el gobierno de Kuczynski, lo que ocurrió primero con Vizcarra, después con Sagasti y ahora con el nuevo gobierno, la verdad es que no es muy esperanzador por mi lado, ¿no es cierto?, de que efectivamente se pueda volver a generar esta confianza en el sector privado para que relancemos las APPs. Pero creo que por ahí va la salida, sin duda, porque de nuevo las OXI, ¿no es cierto?, es una muy buena alternativa también, pero como todos sabemos, básicamente para proyectos más pequeños, más a nivel, pues como tú decías, más a nivel local, ¿no?, incluso de repente regional, pero no para proyectos pues de alcance nacional, ¿cierto? Y un temita para cerrar, Gonzalo, yo creo que es muy importante, regresando a lo que tú mencionabas de estos microproyectos, ¿no?, que hay pues a montones, deberíamos empezar a premiar, o sea, una parte del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no es cierto?, debería reservarse una parte del financiamiento para premiar proyectos que involucren coordinaciones de diferentes gobiernos locales, ¿no es cierto?,
municipalidades distritales con provinciales, o incluso de gobiernos locales con gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y también entre propios gobiernos regionales. Porque hoy en día, decirle a cada una de esas 1.800 municipalidades, ¿no es cierto?, y 25 gobiernos regionales, siéntense en una mesa, ¿no es cierto?, coordinen, ¿no es cierto?, para hacer un plan nacional de infraestructura, es en realidad improbable, ¿no es cierto? Así no se hace la cosa, por mandato no se hace. Entonces hay que generar incentivos económicos, ¿no es cierto?, para que la cosa fluya. Entonces, que empiecen a pensar en proyectos un poquito más relevantes de los chiquititos, ¿no? O sea, no digo que no sea importante la vereda, ¿no es cierto?, de una municipalidad, de un barrio en una municipalidad, claro que es, pero eso lo puede manejar tranquilamente la propia municipalidad. Bueno, lo ha dicho Roberto, ¿no? La voluntad política yo creo que está ausente, ¿no? Uno quiere ser constructivo, pero ni modo, sin voluntad política y con este caos organizacional, yo soy pesimista, efectivamente, una pena, pero no veo salida con esta actitud y con este diseño organizacional, ¿no? Félix. Bueno, creo que una vez más vemos como uno de los temas cruciales para la no provisión de infraestructura adecuada también viene siendo la gestión, ¿no? Al igual que Fernando, sin voluntad política para optimizar la gestión en todos los niveles, no vamos a poder llegar a cubrir las brechas que tanto necesitamos cubrir como país, ¿no? Bueno, para terminar, agradeciéndole a Roberto por sus claras palabras y amplio conocimiento del tema, muy ilustrativo escucharte. Básicamente tenemos también un problema de falta de seguimiento del gasto. El gasto se sigue solamente en su aspecto financiero, se considera gastado lo que se puede girar. ¿Qué pasa con la obra? Si funciona, si se termina a tiempo y si después sigue funcionando y cumple los fines, eso no se sabe, es como una novela de misterio. Y la ciudadanía debería involucrarse para pasar de la ejecución financiera al reality show del gasto, para ver efectivamente qué sucede ahí. Ha sido muy grato conversar contigo, Roberto, y espero que esta conversación sea de utilidad. Agradezco a todos por su atención.